Bien, amigas, amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo video tutorial. Bienvenidos al canal. Lo que ven al fondo ya se pueden suscribir ahora, más tarde o cuando quieran. Y el día de hoy les vine a presentar un taller, un curso básico sobre Reaper, ¿vale? Que es un programa para editar audio, pero también se puede editar vídeo. Abajo en la descripción de este material les voy a dejar un post de la página prosperaya.com, de mi página prosperaya.com, donde van a tener los detalles del Reaper. Aquí lo dice: Reaper curso básico para principiantes, instalación y demás. Aquí les hago una especie de bienvenida de qué va más o menos el programa, que es un editor de audio. También se puede editar vídeo. Este programa sirve para computadores de 32 y 64 bytes. Lo bueno de este programa, amigas, amigos, es que puede funcionar casi en cualquier computadora, no importa si es potente, antigua, vieja, de altos recursos. La verdad que aquí este programa es muy bueno en ese sentido, porque no consume casi recursos y hace prácticamente lo mismo que otros programas de terceros que son costosos y requieren altísimos recursos. Entonces, para instalar el Reaper, aquí en el paso 1, yo les voy a dejar la página oficial del programa. Simplemente pinchan aquí en las letras azules y se les va a abrir la ventana oficial del Reaper, y aquí le van a dar donde dice Download Reaper, y aquí entonces van a tener los dos archivos, ¿vale? Para computadoras de 64 bytes y para computadoras de 32. Si tu computadora es de 32, bajas este, y si es de 64, bajamos este que está. Luego, aquí les explico cómo hacer la instalación en 2 o 3 pasos. Y aquí abajo donde dice nota importante: para que el Reaper funcione mejor, es recomendable, aunque no indispensable, instalar el reproductor gratuito VLC Media Player. Tan simple como eso. Yo se los recomiendo. Aquí en las letras azules, si les dan clic aquí donde dice página oficial del programa, aquí abajo se les va a abrir la página de soporte o la página de descarga de Videoland, es decir, del programa VLC Media Player, que es un reproductor que trabaja con Reaper. Reaper no lo necesita, no lo necesita, o no es indispensable, como dije antes, pero es bueno tenerlo porque, en primer lugar, es gratis. Además, Reaper, una vez que lo detecta, empieza a usar todos los codes de Videoland, que son muy completos. Así que yo recomiendo que descarguen e instalen este reproductor, porque va muy bien o trabaja muy bien con el Reaper. Vamos otra vez atrás a la página. Aquí en el paso 5, para traducir el programa al idioma español, tenemos que ir aquí. Le dan a las letras donde dice aquí las letras azules y se le va a abrir la página oficial para traducir el programa. Hay varios archivos para traducir este programa, pero para mí este es el mejor. Le dan aquí donde dicen traducción para entonces bajar el archivo hecho por un señor llamado Javier Robledo, si mal no lo recuerdo. Y aquí lo dice descargar traducción. Lo descargamos y se les va a quedar un archivo como este, que dice Javier Robledo. Efectivamente, el archivo se va a bajar en comprimido, ¿no? Es un archivo comprimido y ustedes lo van a descomprimir con WinRAR o cualquier descompresor que tengan a la mano en su computadora. Yo le voy a dar clic derecho, le digo extraer aquí en Javier Robledo y les va a quedar el archivo así como este. Y ya veremos cómo lo vamos a usar luego de instalar el Reaper. ¿Para qué? Para traducir el programa del inglés al español. Si no, lo dejan así, tan simple como eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, amigas, amigos, luego de haber visto estas cositas antes de instalar el programa, es precisamente instalar el software en nuestra computadora. Para eso buscamos el instalador, que vendría siendo algo así como esto. Le damos doble clic y se nos va a abrir esta ventana. Le decimos agree, ¿vale? Y luego el programa nos pregunta dónde lo queremos grabar o instalar. De hecho, lo podemos hacer por tablet si ustedes quieren. Y luego le damos en next. Una vez de haber hecho eso, le damos los permisos para continuar. Y ustedes van a marcar todas las casillas. Si hay alguna que esté desmarcada, ustedes las marcan todas. Y luego le decimos install. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo el programa instalado. Así que ustedes le dan install. Se va a instalar en menos de 20 segundos y queda listo. Tan simple como eso. Entonces, una vez que el programa ha sido instalado, le damos doble clic al acceso directo de Reaper, que va a ser algo así como esto. Le damos doble clic y ya podemos abrir el programa. Fíjense ustedes qué rápido se abre, a pesar de que yo tengo ya varios programas abiertos en el computador. Se abre con rapidez. O sea, no es un programa que se cuelga, que se guinda, porque usa muy pocos recursos en el computador. Entonces, ya configuramos, ya hicimos la instalación. Ahora vamos al tema del idioma. Para nosotros poner el proyecto o el programa en español, ¿no? Como lo tengo yo, simplemente vamos al archivo que descomprimimos anteriormente, que vendría siendo lo abrimos y arrastramos este archivo hasta el programa. Es decir, hacemos esto, lo soltamos dentro del programa y aquí nos dice instalar lenguaje, le damos en aceptar y ya está. Yo no le doy porque ya lo tengo instalado, ya lo tengo en español. Una vez que hagan eso, pues simplemente aquí ya todo el programa o casi todo le va a aparecer en español. Si no, cierran el programa y lo vuelven a abrir, tan simple
simple como eso. Entonces ya lo tenemos en español y ahora vamos a ver cómo importar y grabar un archivo. Pero antes les voy a explicar esto que está aquí abajo es el máster, ¿ok? Tiene unos botones, aquí hay un botón de potenciómetro de volumen. Si le damos doble clic, él se va a cero otra vez, ¿no? Sí, se va a cero. Aquí tenemos el máster en modo solo. Esto lo voy a explicar después, las funciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por dónde íbamos? Importación y grabación de archivos. Como les dije antes, este programa se pueden importar y exportar archivos de audio, pero también de vídeo. Fíjense ustedes, yo ahora voy a importar un archivo multimedia que tiene audio, pero también que tiene vídeo. Pero antes les voy a explicar estas pestañas aquí arriba. Como pueden ver, aquí dice abrir proyecto, ¿no? Desde aquí podemos abrir un proyecto, desde aquí podemos abrir un proyecto, perdón, desde aquí podemos crear un proyecto nuevo, desde aquí, la segunda pestaña, podemos abrir un proyecto, la tercera, guardar un proyecto. Aquí esto es ajustes de proyecto, aquí es para trazar, ¿no? Si nos equivocamos en alguna cosa, nosotros podemos ir atrás, ¿ok? Ajustar, aquí lo dice, nos podemos ir hacia atrás, ¿ok? Aquí es para lo contrario, para ir hacia adelante, y aquí es para activar el metrónomo, ¿vale? Entonces, ya lo saben, esto lo voy a explicar más adelante o en otro vídeo. No puedo explicar todo el programa de un solo golpe porque si no tardaría 3 horas, ¿ok? Entonces vamos a importar un archivo. Simplemente le damos clic aquí, ¿vale? Ponemos el archivo disminuido y escogemos un archivo. En este caso yo voy a escoger este que está aquí y lo voy a arrastrar al Reaper, ¿ok? Lo arrastro y lo pongo por aquí. Ustedes que aquí está el archivo, ¿ok? Este es el audio y el vídeo. Como pueden ver, el vídeo no aparece, pero ya van a ver cómo voy a hacer aparecer el vídeo. Pero antes voy a arrastrar la pista a 0 aquí, ¿no? Desde aquí, desde la línea del tiempo, para que esté desde el principio, ¿ok? Y aquí donde dice ver, le damos al botón ventana de vídeo, ¿ok? Y aquí se va a abrir el vídeo, ¿ok? Fíjense ustedes que aquí tenemos el audio y aquí abajo tenemos el vídeo. Esta ventana la podemos ajustar al tamaño que queramos y tenerla por aquí, más arriba, más abajo. Y aquí tenemos vídeo y audio, ¿okay? Para que vean que esto es cierto. Fíjense ustedes que yo me voy a parar aquí y le voy a dar en play. Bien, amigas, amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo... ¿Ven? Fíjense ustedes que aquí está el audio y aquí está el vídeo y está funcionando, ¿ok? Yo voy a quitar esto de aquí. Esto se los digo para que sepan que pueden editar audio y vídeo, ¿okay? Es importante. Para grabar una pista, ¿ok? Para grabar una pista simplemente nosotros le damos clic derecho aquí en este cuadrito y le decimos insertar pista. Fíjense ustedes que aquí se ha insertado una nueva pista. Ojo, esto que aparece aquí abajo, esto que va apareciendo aquí, son los mezcladores. Desde aquí podemos graduar el volumen, ¿vale? El paneo para darle más fuerza al sonido del lado derecho, al lado izquierdo. Podemos preparar una grabación, etcétera, etcétera. Podemos mutear o podemos trabajar esta función que es activar el modo solo. Eso se puede hacer desde aquí arriba, ¿no? Si yo, por ejemplo, le doy aquí en mute a esta pista de aquí abajo, de aquí arriba, que es el vídeo, ¿qué va a pasar? Que se va a mutear todo el audio de esta pista y solo va a sonar la de abajo, ¿ok? Si tengo otra pista abajo, va a sonar solo las pistas que están, las pistas que están abajo, ¿okay? Esta ventana de solo, si yo la activo aquí o aquí, vamos a suponer que yo la activo aquí arriba, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le doy play, solo se va a reproducir lo que está marcado como solo, ¿ok? No se van a reproducir las demás pistas, sino solamente la que se ha marcado, ¿ok? Es interesante saber. Esto de las funciones, esto se lo voy a explicar ahora más tarde, ¿ok? Los efectos y todo lo demás, que este programa tiene muchísimos efectos, ecualizadores, eliminadores de ruido, bueno, o sea, trae cientos de plugins que son muy buenos para audio y también para editar. Entonces, ¿cómo grabamos una pista? Bueno, creamos la pista como se lo expliqué anteriormente. Aquí le hacemos doble clic, podemos dar un nombre, yo le voy a poner prueba, y nosotros aquí podemos ya empezar a grabar. Para empezar a grabar simplemente le damos aquí, ¿okay? Damos aquí y luego para empezar a grabar simplemente le damos a este botón rojo, ¿okay? Luego para parar la grabación le damos, para pausarla le damos aquí, para parar, ¿okay? Vamos a ver, yo le voy a dar aquí para grabar y aquí empieza a grabar el programa, ¿no? Empieza a grabar, esto es una prueba. Bien, amigas, amigos, estamos aquí en un vídeo de... Ok, amigas, amigos, ya vimos cómo grabar. En otros videos tutoriales les voy a explicar cómo conectar una guitarra acústica, eléctrica o un teclado, un sintetizador y trabajarlo desde... Ahora vamos a ver la parte de los efectos especiales que podemos usar en Tama. Fíjense ustedes que en las pistas tenemos el programa, tanto aquí arriba como en los mezcladores, tenemos unos botones de función, ¿vale?
¿vale? Si nosotros le damos un clic aquí, o por ejemplo aquí abajo, que también los tiene, ¿no? Vamos a darle por ejemplo un efecto especial a esta pista que está aquí abajo. Le damos un clic a FX, donde dice FX, y aquí se abre esta ventana. ¿Okay? Aquí podemos escoger cualquier tipo de efecto, ¿okay? o de plugin, ¿vale? Como se dice, en términos técnicos, estos son plugins, ¿vale? Son programas que están instalados dentro de un programa. Aquí, por ejemplo, yo tengo un plugin para reverberación. También están los ecualizadores. Le damos doble clic aquí donde dice categorías ecualizadores. Aquí podemos escoger un ecualizador, le damos doble clic y fíjense ustedes que aquí nosotros podemos ecualizar sonido, ¿okay? Podemos ecualizar con las bandas, podemos hacer miles de cosas con un ecualizador aquí. Y la verdad es que trae muchos ecualizadores. Este no es el único, ¿vale? Vamos a poner otro efecto. Voy a insertar otro efecto. Le doy aquí donde dice insertar y me voy a ir a, por ejemplo, un efecto de reverberación. Lo podemos buscar por aquí o por aquí. ¿Okay? Vamos a poner aquí reverberación. Bueno, aquí está reverberación. Doble clic. Está listo. Aquí tenemos dos programas de reverberación. Yo voy a elegir el primero. Y aquí, bueno, aquí tengo un plugin de reverberación. ¿Okay? Aquí aparecen unos botones. Yo voy a subir aquí el tamaño de la sala, que aumentar el efecto de reverberación. Voy a poner aquí en 86. Y ahora vamos a ver cómo queda el sonido, ¿no? Y voy a probar ahora lo que grabé anteriormente. ¿Okay? Empieza a grabar el programa, ¿no? Sonido empieza a grabar. Esto es una prueba. Bien, amigas, amigos. Fíjense ustedes, amigas, amigos, cómo ha cambiado el sonido. Allí tiene una ganancia de reverberación. Esto lo usan mucho los músicos, cantantes, etcétera, etcétera, o personas que trabajan con sonido para darle un poquito más de elegancia a la música, al sonido y eso, lo que ustedes quieran, ¿ok? Vamos a ver qué nos queda. Lo de la renderización, esto lo voy a explicar con calma en otro video tutorial, pero es muy sencillo, ¿no? Si ustedes quieren renderizar un proyecto que ya tengan creado, simplemente se van aquí donde dice proyecto, buscan la pestaña de renderizar, le dan un clic y aquí le dan un nombre al proyecto y luego, bueno, tienen que ver si digamos un archivo de audio, lo editan directamente desde aquí, lo pueden editar en formato WAV, en MP3, bueno, aquí hay muchos formatos, ¿ok? Si es un archivo de multimedia, es decir, audio con vídeo, ¿no? Simplemente tienen que irse aquí, le dan doble clic y van a donde dice vídeo FFmpeg, codificador, le dan aquí, por eso les recomendé al principio que se bajaran el VLC, ¿ok? Porque este programa trabaja con módulos de ese reproductor, ¿okay? Y es importante para los vídeos. Entonces, aquí donde dice formato, le dan un clic y quieren exportar en MP4, MOV o QT, le dan un clic y aquí pueden elegir el tamaño. De hecho, lo pueden hacer desde aquí, ¿vale? Un vídeo, pueden mantener el aspecto original o le dan aquí. Si le dan aquí, simplemente se va a renderizar con digamos, el tamaño original del archivo, ¿ok? No confíen en este tamaño, ni en este tampoco, sino en este, ¿okay? Aquí se va a renderizar en el tamaño original. Aquí le pueden poner 100%. Esto lo dejan así y le dicen renderizar. Y listo, ¿ok? Aquí pueden explorar la carpeta donde quieren guardar el proyecto y ya está. Esperan lo que tengan que esperar y ya renderizan el archivo multimedia o en dado caso de audio. Si es de audio, entonces se tienen que ir aquí donde dice WAV y renderizar en formato que ustedes quieran, ¿ok? Tan simple como eso. Pero ya les explicaré en un vídeo poco a poco cómo usar todas estas funciones, ¿ok? Porque no es así nada más, ¿vale? Bueno, amigas, amigos, hemos llegado al final del video tutorial. Espero que gustado. Suscríbete, deja tu comentario, suelo responder de inmediato. Quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video.